El bien y el mal son dos caras de la misma moneda. Son dos aspectos dualísticos del pensamiento. Muchas personas detestan el mal y aman el bien. Lo que no saben es que en cualquiera de estas dos polaridades siempre van a estar actuando desde el ego, desde la dualidad. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Por supuesto, yo no creo en el infierno como un lugar, ni un plano, ni una dimensión a la que algunas personas van después de la muerte, sino como un estado de inconsciencia. Y si lo miramos desde este punto de vista, esta frase cobra mucho sentido, porque lo podríamos leer de la siguiente manera: el camino a la inconsciencia está pavimentado de buenas intenciones. Es decir, que a veces podemos querer hacer las cosas bien, desde el concepto que tenemos acerca de lo bueno, de lo positivo, y terminamos haciendo un gran daño. Les voy a dar ejemplos muy concretos. El primero que se me ocurre es el de la madre que ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos, quiere el bien para sus hijos, quiere lo bueno para su progenie. Entonces esta madre los cuida, los sobreprotege, no los deja sufrir, evita que estos niños pasen cualquier dificultad, por mínima que sea. Su intención es buena, porque ella cree que está actuando desde el amor. Y sin embargo, el daño que produce en estos niños cuando se convierten en adolescentes y adultos es muy grande, porque van a ser personas con una baja tolerancia a la frustración, con una incapacidad de valerse por sí mismos, con una incapacidad de moverse en el mundo de una forma independiente. Así que la intención era buena, cuidar de sus hijos. El resultado, nefasto. Personas que no saben cuidar de sí mismas. Ahora veamos un ejemplo histórico. Uno que me gusta particularmente es el de Gotabaya Rajapaksa. Sé que es un nombre que muy pocos han escuchado, pero fue el presidente de Sri Lanka. Sri Lanka es una isla muy grande que está en la parte sur de la India. En el año 2021, este presidente Gotabaya impulsó una política para convertir toda la agricultura de Sri Lanka en orgánica. El objetivo era buenísimo. Imagínense ustedes un país funcionando con agricultura orgánica, con alimentos sin pesticidas, sin veneno. Sería maravilloso. Así que para lograr esto, Gotabaya prohibió de una forma abrupta toda la importación y el uso de fertilizantes y pesticidas venenosos. Y adivinen qué sucedió. Pues la producción agrícola cayó dramáticamente. El país, que era autosuficiente en arroz, tuvo que empezar a importarlo. Los agricultores se enfrentaron a unas pérdidas económicas enormes. Esto generó una crisis económica que ya existía, pero la aceleró, aumentando la inflación, causando escasez de alimentos, una hambruna por todo el país, y esto generó unas protestas masivas que forzaron la renuncia de Gotabaya en el año 2022. Esta historia es bastante reciente. Así que vemos acá un ejemplo muy claro de cómo una persona quiso hacer el bien, quiso hacer algo bueno. Su intención era la mejor, estoy absolutamente segura de ella.
y termina causando hambruna y pobreza. ¿Por qué? Simplemente hablar de agricultura orgánica desde el punto de vista idealista suena maravilloso, suena hermoso. Implementarla es otra cosa. Yo viví esta experiencia de manera personal cuando estuve en una comunidad espiritual donde vivíamos personas de diferentes nacionalidades. De hecho, había alguien allí que era de Sri Lanka, teníamos personas de España, Países Bajos, Estados Unidos, etc. Y decidimos establecer una comunidad autosuficiente en el aspecto alimentario basado en la agricultura orgánica. Y fue un fracaso total. Y contratamos técnicos, un ingeniero, o sea, de verdad que le invertimos dinero y le invertimos técnica, porque una cosa es la idea y otra cosa es llevarla a cabo. Yo no digo que no se pueda lograr, pero el ejemplo mío es muy pequeño. Sin embargo, lo que sucedió en Sri Lanka pues demuestra que una idea ecológica bien intencionada, que se implemente sin la suficiente preparación, sin fases, sin escuchar a los expertos ni a los afectados, puede tener unos efectos desastrosos. Así que implementar estas cosas yo creo que es posible, sin embargo no podemos actuar desde la idealización, desde un idealismo ingenuo, porque se puede causar mucho dolor y mucho sufrimiento como sucedió en Sri Lanka. Veamos otra idea que parecía buenísima y termina causando gran sufrimiento, y es la prohibición del alcohol en Estados Unidos en el año 1920-1933. ¿Cuál era la intención de esta idea? Reducir el alcoholismo, la violencia doméstica y mejorar la moralidad pública. Si la miramos desde este punto de vista, decimos maravilloso, fantástico. Lograr esto sería increíble, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que a veces cuando las cosas se prohíben, resultan más atractivas y aumentan los precios, y aquí nacen las mafias. Aquí aumentó el crimen organizado y apareció el famoso personaje Al Capone, el cual logró corromper a la policía, a las autoridades, creó una mafia enorme alrededor del alcohol, aumentó la violencia. Como ya no había control, la gente de todas maneras iba a seguir tomando, pero lo iba a hacer con bebidas no legales. Entonces empezaron a producirse en los sótanos de las casas bebidas alcohólicas de mala calidad que causaban enfermedades y muertes. Finalmente, pues esta prohibición tan radical, aunque estaba justificada, pues tuvo unos efectos contrarios, se generó todo lo contrario. Y este es un ejemplo clarísimo. La intención era buena, el resultado desastroso. Y aplicando esto al mundo de hoy, pues vemos que el prohibicionismo en cuestión de las drogas, por ejemplo, es lo que alimenta las mafias. Yo no creo que podríamos llegar a una legalización total y absoluta de las drogas, pero sí habría que regularlas de tal manera que se debilitara a todas las mafias y a la violencia que hay detrás. Sobre esto ya hay ejemplos en países como Portugal, que tienen unas cifras bastante aceptables en base a los resultados que han obtenido. Bueno, veamos otros ejemplos, a ver qué más podemos analizar en esta mañana.
Otro ejemplo que podemos ver es el de la bióloga Rachel Carson. Ella denunció en su época el uso indiscriminado de un pesticida que se conocía como DDT. Y ella escribió un libro llamado Primavera Silenciosa, en el cual hablaba de los efectos sobre el ambiente y la salud de este pesticida. Tras su publicación, el DDT, que se prohibió en muchos países. Este era un pesticida pues utilizado en los cultivos para matar insectos que se comían los cultivos. Pero adivinen qué pasó. Resulta que este pesticida, que era tan dañino, de alguna manera también controlaba al mosquito que transmite la malaria. Y en las regiones donde no se ofreció otra alternativa viable, hubo repuntes de malaria con miles de muertes. Entonces, miren esto. Lo que se pretendía era salvar vidas prohibiendo un pesticida, pero lo que se hizo fue que se generaran miles de muertes. Todo lo contrario, porque este pesticida estaba ayudando a controlar la malaria. Así que el hecho aquí es que probablemente lo correcto, lo ideal era prohibir este pesticida, pero ofreciendo una alternativa. ¿Cuál era la alternativa? Y es que es muy importante tener en cuenta la diferencia entre lo ideal y lo práctico. Lo ideal es un mundo sin pesticidas. Lo práctico es que necesitamos buscar alternativas, y si no las hay, y si no encontramos una alternativa viable en un momento dado, entonces lo práctico es seguir usando ese pesticida, porque de lo contrario se ocasionan hambrunas o se ocasionan muertes, como en los últimos dos ejemplos. Claro que yo no estoy ni a favor de los pesticidas, lo que estoy diciendo es que siempre hay que buscar la solución más práctica en el momento, sin dejar de estar buscando siempre una solución que sea mucho más saludable, que sea mucho más beneficiosa para todas las personas y que salve muchas más vidas. Pero a veces hacer estos cambios tan abruptos, como cuando se prohíbe el alcohol, o se prohíben los pesticidas, o se prohíben los insumos agrícolas químicos, se tienen resultados desastrosos. O sea, estas cosas se deben implementar, pero hay que hacerlas de una manera gradual, estudiando, analizando, investigando, rodeándose de expertos que puedan lograr que estas cosas se establezcan sin generar daños colaterales. Así que todos sabemos los resultados desastrosos de actuar desde el mal, pero pocos sabían los resultados desastrosos de actuar desde el bien. Analiza esto en tu vida. ¿En qué momentos de tu vida quisiste hacer el bien para ti mismo o para otros y obtuviste el resultado contrario? O un familiar o un amigo que quiso hacerte un bien a ti y el resultado fue totalmente contrario. Medita en esto y compártelo en los comentarios, que todas estas historias nos alimentan a todos, a cada uno de nosotros, porque nos permite conocer más ejemplos de la aplicación de la dualidad del bien y del mal. ¿A qué invito yo? A que nos salgamos de estas polaridades. El bien y el mal son dos caras de la misma moneda, son dos caras del ego. Ni el bien ni el mal son correctos. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el punto que deberíamos buscar o encontrar? Es el ser. El ser está más arriba de estas dos dualidades. El ser está por encima del bien y del mal, está por encima del deber y del querer. ¿Y qué significa actuar desde el ser? Es hacer lo adecuado para cada situación. Es decir, que cuando voy a tomar una decisión no pienso si esto que voy a hacer está mal o está bien, sino pensar si es lo adecuado para esta situación
porque cada momento es único. Cada momento de la historia o de nuestra vida es irrepetible y yo no puedo tener una fórmula o una solución que funcione igual en todos los momentos. Claro que no. Cada momento, cada instante requiere una solución única y esta es la invitación, que siempre estemos muy atentos al momento presente, siempre estamos muy conscientes del aquí, del ahora, para que sea la misma situación la que nos muestre cuál es la mejor solución en un momento dado. Esta es mi invitación, que nos salgamos de las polaridades dualísticas del bien y del mal y nos elevemos a la conciencia, al ser, el cual trasciende estas polaridades y no se limita a ninguna de ellas.